Que I need datos. I need datos. Vale, vamos a estar como hasta la 1. Hasta que el universo quiera. Bueno, como vengo con el tema y la necesidad de tener datos de todo, de Uruguay, de conocer, porque saben que a mí me gusta realmente conocer. Aparecieron los aplausos, pero antes de que sigan esos aplausos, les voy a decir que quiero ver un pequeño video de un gigante canal que ya me lo habían recontra recomendado y que lo tengo ahí para ver hace un año. Directamente, hace un año que está esto acá y me parecía algo hermoso para arrancar a ver. Te amo un montón, Isa, hermana. Así que en un pequeño video corto, algo más de unos 20 y tantos minutitos, yo quiero saber qué pasó con los Shakers. Así que quiero que me acompañen a ver este pequeño video de la no tan feliz historia de los Shakers, de Uruguayan Beatles, detrás de la música uruguaya, el episodio 1. Vamos a por esto que tengo muchísimas ganas. Esperen que vamos a sacar los cartelitos de aquí. Vamos a darle amor a esto. Estamos todos. Está todo en orden. Me parece fantástico. Quiero ver esto ahora mismo. Máxima expresión de la juventud del Río de la Plata, ya conocida mundialmente. Aquí están Osvaldo, Hugo, Cayo y Perín. Aquí están los Shakers. ¡Qué pibitud, Hugo! ¡Uf! Si vos querés ponerlo, ponelo, pero yo no voy a usar esto para empezar a quejarme, me robaron, soy víctima. Ahora que nos garcharon, nos garcharon. ¡Qué temón! ¡Qué bruto temón! Primera parte, esta canción no es de los Beatles, tremenda. Estos son los Shakers, una banda beat formada en los 60 por Hugo Fatoruso en piano, guitarra y voz, su hermano Osvaldo, segunda guitarra y voz, Roberto Capobianco, alias Pelín, en bajo y voz, y Carlos Vila, más conocido como Cayo, en batería. Esta banda tuvo mucha actividad entre 1964 y 1968, en plena Beatlemanía. Lo mejor de aquel momento musical, creo que fueron los Shakers. Su canción más conocida, Rompan Todo, es confundida hasta el día de hoy con una canción original de los Beatles. Yo soy un fan de los Beatles muy grande. Siempre me pasaba que en los bailes de la escuela había una canción de los Beatles que yo no sabía en qué disco estaba, ¿no? Yo pensé que ese tema era de los Beatles, años. Hace poco. Qué pibitud. León. Grupo uruguayo, ¿no? Saquen eso del medio. El famoso tema de los Shakers, todo el mundo, muchos cuantos te habrán dicho que era de los Beatles en realidad. Bueno, yo tengo una anécdota con esa canción de, por ejemplo, estar en Argentina, Buenos Aires, con un amigo y la pasan en un boliche, no sé qué, y le cuento, ya, esto es un Shakers, una banda uruguaya, y no me creía, ¿no? Esta es la Beatles. Yo nunca me había imaginado que eran uruguayos. Yo pensaba que eran totalmente o ingleses o norteamericanos, ¿no? Diré que no era de los Beatles en el año 83. Sí, eran muy parecidos. Yo vine acá a Buenos Aires, fui a un show, y para mí eran los Beatles, pero mejor que los Beatles. Era como tener a los Beatles aquí en Uruguay. Vos estás hablando de palabras mayores. Los Shakers es lo más grande que pasó por Sudamérica, una cosa impresionante. Vi un par de videos y dije, uy, hacen los mismos videos, pero en vez de tomar té, comen asado. Los hermanos Fatoruso habían tenido una infancia bastante activa en cuanto a la escena musical. Tanto Hugo como Osvaldo recibieron sus primeros instrumentos siendo niños, Hugo un acordeón y Osvaldo una batería, y así empezarían a presentarse en diferentes escenarios de Montevideo junto con su padre en el recordado trío Fatoruso. Butenfield. El perro. Pero sus inclinaciones musicales cambiarían al conocer a los Beatles. La panadera de la esquina acá enfrente viajó a Londres. Me dijo, Hugo, vos que sos músico, mirá lo que traje. A ver, dice, no, este grupo que todo el mundo habla y todo el mundo y venden discos y todo. Era She Loves You.
Inclusive a nosotros de primera no nos gustó. Me llamó la atención que la primera vez que escuchó los Beatles le pareció una porquería. No. Es verdad, me parecía que era feo. Sí, Lapsio, me pareció que era un ruido, no sé. No sé por qué. La primera vez o segunda vez que escuchamos esos discos, mucho no nos llamaba la atención. Nosotros estábamos en la onda más del jazz y de otra cosa, ¿no? No, pero bueno, a la semana más o menos el cerebro, digamos... Empezó como a... Captó. Después nos empezó a pegar en serio la música de estos tipos. Es que sí, Mi viejo en un momento se le ocurrió, che, ¿y por qué no hacen un grupo así? Y a nosotros la idea nos prendió de primera porque ya nos gustaba mucho el estilo. Y no era que no lo habíamos pensado, pero yo creo que el empuje ese de mi viejo fue lo último que necesitábamos como para decir, bueno. Y bueno, decidimos formar un grupo en ese estilo, con esa ropa. Loco, tenemos que hacer un conjunto como ese. All right, let's do it. Conseguíamos las revistas, saber cómo es el traje, cómo es el corte de pelo, las botitas, qué guitarra usa, qué amplificador. Quisimos imitar. Nosotros quisimos jugar a los Beatles. Esa fue la idea. Nosotros, apareció una película. Qué viejito de los Beatles, estaba. Estábamos tomando un café ahí los cuatro y vino Hugo y dice, mira, hay una película de los Beatles que están dando así, vamos a verla, qué fenómeno. Arrancaron viendo la película de los Beatles 24 veces. Bueno, sí. Le sacaron todos los picos, todos los pasos, ¿no? O sea, no existía lo de tener un video y estuviera en tu casa. Tenías que ir al cine, pagar la entrada y ver de qué se trataba. Cuando salimos de, de ver el cine, dijimos, vamos a hacer un grupo igual, a divertirnos. Bueno, John Lennon en esa película utilizaba una gorrita muy parecida a la que vos usás desde entonces. Sí. Nos gustó toda la onda, todo. Y así, con el grupo ya formado y una base musical y estética clara, los Shakers comenzaron a tocar en diferentes lugares. A mediados de los 60, cuando se encontraban tocando en Punta del Este, la vida del grupo daría su primer giro brusco al éxito. Entonces iba tanta gente a ver este grupo ahí, que se presentó Miguel Rubet y dijo, vengo de parte de la compañía Odeón a ofrecerles a que graben. Alicia, ¿cómo estás? Un empresario argentino, él se lo llevó para Buenos Aires, lo tuvo casi un año en secreto, tapado, armando toda la cosa y de repente explotaron como una bomba. Y bueno, y después pasó lo que pasó. Porque ellos tuvieron un primer año que es donde más se asemejan en cuanto a música bien beatlesca, pero aparte la discográfica le hacen un apoyo publicitario a los Beatles. Claro. Bajar desde un avión, los presentan en cuanto presentación de libro, disco, siempre estaban los Shakers. Sí. Fue un primer año donde los cañones estaban apuntados a poner a los Shakers en escena. Y en ese momento empieza a formarse lo que podríamos llamar la Shaker manía, sobre todo en Argentina. Fue en Argentina. En Argentina, claro. La explosión del grupo fue aquí. Todo un plan armado por los empresarios. Llegaban a actuar en escenarios muchísimas veces por semana, entre 14 y 18 toques en Buenos Aires. Incluso tenían 2 juegos de instrumentos, equipos para ganar tiempo entre shows. Mientras estábamos tocando acá, armábamos en otro lado, terminábamos acá, shows pequeños, ¿no? De 45 minutos. Raf, al otro lado, ya estaba todo armado, arrancábamos, tocábamos, nos íbamos para acá. Pero los Shakers se diferenciaban de otros grupos imitadores de los Beatles en esa época por el simple hecho de que ellos comenzaron a componer sus propios temas, obviamente con una influencia fuerte en los Beatles. Bueno, está, ¿y cuál son las músicas de ustedes? No, nosotros tocamos Gutenfield. No, pero los Beatles ya son de Odeón. Yo quiero música de ustedes. ¿Qué música? Ahí Hugo sacó de adentro de... Rompan todo, grabamos, rompan todo. Empezaron haciendo temas de los Beatles, pero después tuvieron que hacer temas habitlados, es decir... Hacían varios tablados por noche. Estaban condicionados a hacer el estilo de los Beatles, pero con temas de ellos. Hugo hacía una música de una fábrica, era una tras de la otra, hacíamos una tras de la otra. Existía un método inexplicable de la compañía, que nos llamaban, ponele, una semana antes, y decían así... ¿Qué tema van a grabar el martes? Osvaldo, dice qué tema vamos a grabar el martes. Y decirle hechizo. Eso sí, muchísimas de esas composiciones originales se caracterizaban por estar grabadas en inglés. La moda era en inglés, era hasta
mal visto si cantabas en castellano. Era bien cantar en inglés y era grasa cantar en castellano. Porque el castellano como que olía mal. Y la onda era cantar en gringo y cosas gringas. ¿Es cierto que cantaban en inglés y no tenían la menor idea de lo que estaban cantando? No, Osvaldo sabía un poquito, que era el que hacía las letras con ayuda de alguien. Fue quien estudió inglés de nosotros. Yo tenía un conocimiento de 23 verbos y 6 palabras más. Con eso estaba difícil. ¿Alguien sabe de ellos? No, nadie sabe. Sí, un cachito sí, pero... Break it all, y nada más. Hay unas grabaciones que yo mando alguna que... así, ¿viste? ¡Pah! Yo estuve corroborando un poco la letra de Break It All y hay partes que, es más, en internet se ve que hay un signo de interrogación como diciendo, ¿quiere decir esto? Me dice, che, hay partes que no entiendo. Digo, mira, yo no me acuerdo de la letra, dame el disco y yo te digo lo que dice. No pude entender lo que decía, lo que había escrito yo. Digo, Galeride, cantá lo que quieras porque es lo mismo. Yo no me acuerdo qué dice, ni le entiendo a estos tipos, que éramos nosotros cantando, qué están diciendo. Pero hay algunas que me quedan dudas. Pero más allá de lo anecdótico que resulta lo de las canciones en inglés, la estrategia comercial de los empresarios da resultado, y los Shakers empiezan a transformarse, para historia, en una de las bandas más influyentes del siglo en el Río de la Plata, más en Argentina que en Uruguay, trazando así otro gran paralelismo con el grupo inglés. Mientras los Beatles invadían Estados Unidos dando origen a la Beatlemanía, la Shakermanía era el producto de la invasión uruguaya de los Shakers en Argentina. Muy bien. Muchachos, dentro de 2 meses, todo Buenos Aires hablará de ustedes. El domingo debutan en Escala Musical. ¡Yes! Lo que es cierto es que los Shakers triunfaron. Quiero ver la película. En Argentina. Quiero ver la película. Y de ahí se expandieron al resto de Latinoamérica. Cuando fuimos allá y comenzamos a hacer el demo, ya Odeón nos contrata, antes que terminemos el proyecto, ya dicen, bueno, los muchachos se me quedan acá, vuelven a Montevideo, se despiden de su familia y vuelven acá porque se quedan acá, ya nos compraron, digamos, los tipos. Una vez que los Shakers tienen un gran impacto en Argentina, vuelven a Uruguay, donde son recibidos como estrellas y realizan un gran recital en la Rambla de Pocitos. Era un apoyo nacional, digamos, una simpatía y un apoyo a unos 4 muchachos que no importa lo que tocaban, pero que les había ido bien en la vecina orilla y que salían en los diarios. Ya cuando volvemos claro que sí, unos señoritos por avión, ya llegábamos con remises esperando, llegan los Shakers, fotógrafos, prensa, trajes, peinados de corte profesional ya por peluquero. Los Shakers volvieron a su Montevideo natal. Volvemos un poco a la discreción uruguaya, volvemos a ser uruguayos, volvemos a ser mejores. Las escenas se parecen mucho a la de los Beatles, gente gritando que los recibe en el aeropuerto, los músicos bajando del avión, el concierto multitudinario, muchos periodistas. Era la Beatlemanía en todo Montevideo, pero con una sola diferencia. Toda esa prensa, toda esa gente, todo ese video fue armado. Muchísimos episodios como ese, de hecho, fueron armados por la compañía a modo de promoción. Una caravana en esa época para promocionar una banda de cualquier manera, aunque no fuera espontánea, era una cosa extremadamente insólita, ¿no? Sí, poco vista. Las contratapas del primer disco, que hay muchas fotos de ellos, incluso hay una bajando del avión en Ezeiza, son todas truchas, es decir, se vistieron para la ocasión, se subieron a las carreritas, no era que venían de Montevideo triunfando, fue armado por Odeón. Pero la verdad es que toda esa estrategia de marketing impuesta por las empresas, preparando puro todo marketing, para que la banda explote en popularidad en un momento dado, preparando falsos recibimientos y creando todo ese entorno alrededor de la banda, y un poco también el mismo deseo de los Shakers como adolescentes que querían jugar a ser los Beatles, ha opacado bastante el hecho indiscutible de que se trataban de muy buenos músicos, componiendo canciones de una calidad incuestionable. El nombre Shaker es más conocido que su música. Hubo una intencionalidad en jugar un poco a los Beatles. Está bien. Pero con el agregado de un valor enorme, que es la originalidad. Realmente eran músicos impresionantes, porque no tocaban temas de los Beatles, no tocaban temas de ellos que sonaban onda Beatles. No eran meros coveristas de los Beatles, sino que desde el principio, el primer álbum, tiene canciones originales. Una imitación no lo es, porque sí tiene su toque. Está también muy bien marcado su toque, entonces yo no lo consideraría como que trataron de imitar algo, no para nada, pero la influencia, repito,
ahí está. Había gente que Tremendo. decía, no, yo prefiero los Shakers, son Qué mucho mejor que Orange. los Beatles, ¿no? Shakers. Un terror, Orange Terror, tremendo Un equipo, qué conocido grande que es. músico francés dijo que ustedes son mejores que los... Silencio que somos modestos. Y dijo que si van a Estados Unidos, hacen capote. No, preferimos hacer música. Eran músicos, a diferencia de los Beatles, que no tenían una profesión previa al grupo de músicos. Ellos hicieron música con los Hot Lovers, hicieron con el trío Fatoruso, los cuatro, porque también Cayo y Pelín estaban relacionados con la música, de manera que hay esa pequeña diferencia. Tenía, por ejemplo, algunas cosas armónicas que eran más jodidas que la del propio disco de los Beatles. Entre otras cosas, contaban con dos músicos muy talentosos, los hermanos Fatoruso, ¿no? Qué grande, tocaban que guitarra, los dos, Hugo era un espléndido... Gaby, hermana, ¿cómo estás? Y Osvaldo, un baterista genial. Como eran buenos músicos, producían la misma música que los demás, pero mejor hecha, ¿no? Pero digo la verdad, simultáneamente digo, había una riqueza compositiva en esa línea, en esa tendencia, pero que era práctico, o sea, capaz que Paul McCartney ahora venía y lo escuchaba y pensaba que era un tema de él. Te amo, hermana, anda a descansar. No es alocado decir eso. Bueno, yo no sé qué decirte porque... No, vos porque no querés decirlo, pero... íbamos pero... en... no sé. Eso es muy importante igual, no poder decir eso, ¿no? Digo, que Esto no tenés está una altura compositiva. Es Sí, ahí cuando sí, la sí. banda empieza a trabajar Es tremendo en todo cuando ese dices eso. potencial que ya sabía Diclo. que tenían, tal cual como pasó con los Beatles en los últimos tiempos de gira, que se pusieron experimentales y sacaron todo su potencial. Los Shakers empezaron a inclinarse por lo mismo, pero a un nivel más personal y rioplatense. La prevista caída de los En 1968 graban el que es considerado su mejor álbum, La Conferencia Secreta del Totos Bar, que haciendo una vez más un paralelismo con los Beatles, este álbum sería como el icónico Sgt. Pepper's. Al igual que pasó con el cuarteto de Liverpool, los Shakers se pusieron extremadamente experimentales en este disco, fusionando su tradicional estilo con ritmos más latinos y especialmente uruguayos como el candombe y el tango. La diferencia acá fue que a los empresarios no les gustó demasiado todo este proceso de cambio y la cosa empezó a ir en picada. De hecho, los Shakers grabaron este álbum ya sabiendo que iba a ser su último trabajo y la disolución del grupo era inminente porque la empresa no los apoyó en este proyecto. Este es el momento en que la historia empieza a ponerse turbia y un poco triste para la banda. Ya estábamos medio cansados de ser un conjuntito de dos violitas bajo batería. Ya queríamos empezar a experimentar con otras cosas, ya se veía que los tipos ya estaban un poco inquietos. También por crecer un poco, ya nos poníamos un poco más viejos, entonces ya no tenés más ganas de salir con una guitarrita, hacer yeah. Y se puso un poco vieja la cosa, o sea, aquello de jugar ya empezamos a tener otras edades, otras hormonas, más la edad, más los cambios musicales adentro de la cabeza, más cambios sociales, digamos, lo que pretende uno de la vida, ya se empezó a poner viejo los Shakers. Pero ese desgaste personal que sufrían los Shakers no se debía solamente a sus deseos de crecimiento artístico ni al cansancio de hacer música solo para complacer al público. Los miembros del grupo nunca hablaron de tensiones o rispideces entre ellos mismos. El verdadero problema y la verdadera presión venía de parte de la misma compañía discográfica que los había llevado a Buenos Aires. En el 66-67 la cosa merma y ya cambia el Papucho. negocio para la compañía. Claro. Pero ahí es donde empieza la música a tener más personalidad, con mixturas más rioplatenses o sudamericanas, con la música brasilera y demás. La Conferencia Secreta Qué del locura. Totos Bar quedó en la historia como el canto del cisne para los Shakers, así como lo fue el disco Abbey Road para los Beatles, porque los empresarios no querían música experimental, querían otros rompan todo. I don't want to fight for foolish things again. Please stop to El amargo final de los Shakers. La otra cara de la moneda, valga la redundancia, fue la económica. A pesar de que los medios de la época decían que los Shakers estaban haciendo millonarios y que vendían incluso más discos que los Beatles en Sudamérica, la realidad era completamente distinta. En Paraguay vendimos muy bien también, en Venezuela vendíamos, en Perú vendimos muy bien, de los cuales nunca recibimos guita tampoco. No había regalía, no se rendía nada. Mucha gente piensa que tendríamos dinero o algo porque los Shakers, no sé qué, nosotros vemos un peso de los Shakers, un mango. Y con los Shakers, si hubieras agarrado toda la guita de los Shakers, ahora estaríamos haciendo un asado, no estaríamos Con Marcel calentando ni Querán. nada. La verdad que yo lo convidaba, si agarrara lo que ganaron los Shakers, sí. Yo creo que
le va a interesar mucho a Hugo saber cuánta plata hicieron ganar en el mundo de que ellos por supuesto nunca vieron por el contrato que habían firmado, que realmente fue lamentable. Los Shakers nunca fueron buenos negociantes, nunca nos preocupamos ni de la parte monetaria. Empezamos a descubrir todos los robos que hubo alrededor nuestro. Y uno no sabía nada de contratos, no sabía de regalías. Una vez me acuerdo que nos reíamos porque hablábamos con Osvaldo, ¿no? Y yo le decía, che, haceme una fotocopia del contrato, digo, así lo pongo con el de los Osvaldo y nos cagamos de risa, digo, ¿no? Cuando el Osvaldo me da el contrato de los Shakers, que lo tengo, ¿sabes cuánto dice? El 1%. Claro, entonces le digo, pero macho, digo, ¿cómo uno puede tener un socio que se queda con el 99 y te da el 1 a vos? Cuando empezás a averiguar toda la guita que se te va por malos tratos de compañías, malas administraciones de sociedades de autores o de intérpretes, compañía de discos, inclusive representantes, que hay tramoyas que eventualmente nos empezamos a enterar de esto. Éramos bien inocentes, no le hicimos mal a nadie y firmamos unos contratos espantosos. ¿Por qué? Porque no teníamos una persona que nos asesorara. Te decían, lea el contrato y te daban un coso lleno de páginas con unas letras y vos decís, pero yo qué voy a leer esto, ¿qué es esto? Esto que, no, pues es un contrato que todo el mundo firma, ¿no? Es un contrato normal. Ah, bueno, dale, firmá ahí firmamos. Para, hermano. Está mi padre porque Osvaldo era menor, entonces mi padre tenía que autorizar el menor, no sé qué. Nos rompieron el traje. Nos hicieron ceder los derechos de por vida. Qué locura. De las regalías que corresponden a tal cosa, a la compañía. Entonces, a mí me parece por más que lo hicieron en nuestra cara, me parece muy sucio porque deshonesto. Alguien nos tendría que haber aconsejado. En Brasil debemos haber vendido unas 800.000 copias de un tema que se llamó Never Never. I am not the only one who looks for you. Never, never, never. Never been the only one. Claro, tiene todo ese sonido. En Brasil cobramos $400. Only. Lo que hicimos con mi hermano, lo que pudimos hacer con mi hermano fue comprar una casa, que es donde vive mi madre hoy en día, que en esa época esa casa costaba $6.000. Así que la verdad, para mí, la parte económica de los Shakers queda estampada en una casa de $6.000. ¡Qué locura! Porque después... ¡Qué locura! Para la época. Era plata chiquita, era cambio chico. Firmamos. Y está la foto, esa es la anécdota. Está la foto que yo me estoy sonriendo porque... Bueno, la foto que tengo yo, porque todo el mundo firmó ahí. Por ejemplo, como él era menor, firmó mi padre, por él. También está mi padre firmando. Y esa foto es el documento de cuando los indios le entregaron América a los ingleses. Increíble. Es una cagada más grande que la casa. Te están robando en la cara. Locura, Nosotros los uruguayos hemos dejado muy de lado a los Shakers en lo que significaron como movimiento musical, no solamente en nuestro país. Hay gente que sigue hablando de eso como el himno del himno y no me jodan, no es para tanto. A raíz de todo esto, es que la legendaria historia de los Shakers terminó manchada y quizás como un caldo de recuerdos no tan agradables para sus protagonistas. Muchos colegas e incluso ellos mismos reafirman que no les agrada hablar del tema. Yo le disparo un poco a esto de los Shakers. La última vez que lo tocó fue en la inauguración del estadio de Peñarol. Fue un gustito personal ese que se dio ahí. Me pidieron, ¿Ah, me sí? pidieron porque yo le disparo un poco. En esa etapa de mi vida hacía un tipo de cosas y después yo fui mudando y yo no hago eso, no hago más eso. No pertenece a mi mundo. ¿Ah, no? Entonces le disparo. Claro. Está, ya lo hice, está. Ya está. Claro. Yo no tengo muy buenos, así, porque cantábamos en inglés y eso, yo me distraje mucho con esa idea y es muy foráneo, ¿no? Lo que hicimos con el grupo, ¿no? Era demasiado, era una copia así de otra onda y todo, bueno. O de repente no les gusta tanto que la gente los reconozca por eso, Que ¿viste? si vos
has hecho una larga obra de 40 años de creación y cada vez que un periodista te va a entrevistar, lo único que te pregunta lo que hiciste a los 19 años. Lo que hicimos estuvo bárbaro, bueno, estuvo bárbaro, ya pasó. En realidad ahora seguimos haciendo cosas. De repente no son aquellos sucesos, ¿viste? Pero para cada uno de nosotros es importante lo que estamos haciendo ahora. Entonces, a todos nos pasa con alguna que otra canción, que son las preferidas del público o las que más se recuerdan. Pero no hay que ser injusto, sobre todo con una trayectoria tan importante como la de los hermanos Fattoruso. Claro, a esta altura del partido volver a preguntarles por Rompan Todo es un poco impertinente, me parece. Y nos veíamos un poco, nos empezábamos a ver un poco ridículos en un escenario. Yo siempre tuve como una vergüencita de decir... Mira, qué locura. ¿Fueron un poco precursores de lo que es el rock nacional? No creo. ¿No? No, para nada. Para nada. No lograron imponer un estilo aceptado por la... No, el nombre del grupo se conoce, digamos, así. Pero precursor de nada. Qué grande, vos. Nosotros estábamos intentando copiar algo que es imposible de copiar. Esa época está muy en el pasado, ya la hemos pasado hace muchos años, la hablamos con 100.000 millones de personas. Y si bien siempre expresaron desinterés en volver a esa faceta, y a pesar de haber recibido numerosas propuestas para un regreso y rechazarlas todas, el grupo decidió volver entre finales de 2005 y 2006, pero dejando atrás la estética Beatle. Tanto visual como musicalmente. Ya no son sus imitadores. Tocan Rompan Todo, sí, pero de una forma más personal y actual, mostrando un poco lo que hubieran sido si hubiesen continuado tocando juntos. Calla se fue a vivir a Venezuela en los años 70, fallece el 23 de marzo de 2019, que lo juro, pobre. Intentó revivir a los Shakers en 1971 junto a Caio sin mucho éxito. Se radicó en Brasil, donde también trabajó como productor musical. Fue contrabajista de la Sinfónica de Río de Janeiro y formó el grupo Capo Bianco con sus hijos. Falleció ahí el 25 de marzo de 2015. Osvaldo, el menor del grupo, se perfeccionó en la batería, que era su instrumento principal. Formó la banda OPA con su hermano Hugo en Estados Unidos. Siguió trabajando en la escena musical uruguaya internacional. Falleció el 21 de julio de 2012 en Montevideo y es considerado uno de los mejores bateristas de Latinoamérica. Luego goza de una carrera musical excepcional, llegando a ser reconocido por artistas de todo el mundo, de Estados Unidos hasta Brasil y Japón. Forma parte de varios grupos, entre los que se destacan el grupo Dos Orientales, Rey Tambor, A Dúo, Fattoruso junto a los hermanos Valdo y su hijo Francisco. En 2019 recibió el premio Grammy Latino por excelencia musical y según él sigue escribiendo y aprendiendo música hasta ahora. Te amo, Hugo, sin embargo sigue siendo recordado y reconocido por las canciones que hizo de adolescente de Shakespeare. Aparte con lo terriblemente gigante músico que eran todos. Hugo, bueno, que tuve la posibilidad de escuchar más. Qué grande. Qué gigante. Claro, tuvo que poner esa canción por cuestiones de derecho de autor. Si no hubiera mandado toda la canción entera. Y hasta acá queda esta resumida historia de los Shakers, una banda que si bien empezó como una simple imitación de los Beatles, supo abrirse paso a su manera, sirviendo como un pilar fundamental en la historia del rock, sobre todo del rock argentino, inspirando a artistas como Charly García o Spinetta. Y a pesar de no tener, a veces, el reconocimiento que se merece, ni siquiera por parte de sus integrantes, dejó varias piezas musicales dignas de disfrutar y ser recordadas.
Espero que les haya gustado este video especial. Si fue así, no olviden darle a me gusta, suscribirse y compartirlo con sus amigos. Eso ayuda muchísimo. Hasta la próxima. No, tremendo laburo. Hermoso. Tremendo video. Acá tienen chiquetes contenido. Acá está. Yo claramente ya estoy suscrito. Soy uruguayo, intento hacer mini documentales sobre cosas insólitas del Uruguay y de nada, chiquetes. Es una locura, loco. Qué gente hermosa, igual que Chelo. Cómo los amo, cómo me gusta este tipo de contenido. Maravilloso. Decir antes que nada, el documental Hit es un tremendo documental del cual como todos los temas siempre tocó o pasan o rozan o tocan ahí ese documental. Una maravilla. Con respecto a lo que les pasó a los Shakers, nada, una locura. Y si vamos a decir que eso fue porque no leyeron, porque eran otras épocas, les voy a decir que eso volvió a pasar reiteradas veces y hasta hace muy poco, porque venimos de un juicio de una artista argentina que se llama Paulo, que yo le digo Pablo Londra. Sí, Pablo Londra tuvo un problema exactamente con derechos de autor, con ceder todos sus derechos, y cuando quiso cantar sus canciones no pudo. Quien sepa la historia bien la sabrá bien, pero más mal que mal, ese es el problema. Nos podemos ir a Taylor Swift. Taylor Swift tuvo que volver a comprarse todas sus canciones y reversionarlas para poder cantarlas. Qué locura que siga pasando hasta el día de hoy. ¿Cómo puede ser que 50 años de música y sigamos con los mismos tratos, con las mismas formas? Y en todos los estados y en todos los sentidos. Quien conozca a Tomorrow, a Wherever Tomorrow de México, también pisoteados pero artistas gigantes pisoteados con los contratos. Wherever Tomorrow tendría que ser de los youtubers con mayor capacidad de todo y con los más ricos de todos, y sin embargo fueron estafados desde el día 1 y no cobraron ni siquiera un 1%. Una locura, hermoso. What is love? Baby, don't hurt.